Bueno, chicos, entonces, continuando, bueno, de la clase pasada, entonces ahora vamos a entrar a la parte de escritura de programa en la memoria. Entonces, miren, básicamente pues existen dos formas. La primera es cuando el fabricante precarga un código, ¿cierto? Que ya viene pues previamente programado, o sea, el cliente le facilita el código y pues digamos que básicamente ya ellos lo cargan en el PCB y pues bueno, ya está listo, ¿cierto? Para posteriormente pues colocarlo sobre una placa y pues digamos ya generar una producción en masa en algunos casos. La otra opción es que, bueno, digamos, se tiene el microcontrolador, el dispositivo, ¿sí? Y pues a través de elementos como un programador, ¿cierto? Hablando pues o retomando la parte de los puertos de comunicación que habíamos visto, utilizando una interfaz, digamos, como el JTAG o como el ICSP, se puede acceder a la placa desde un computador y pues cargarle ya un código, ¿sí? Bueno, entonces en esta parte, bueno, espera, voy a mostrarles una imagen, a ver, de uno de estos dispositivos, pues como para que lo conozcan. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos lo que son dispositivos JTAG, ¿sí? Entonces, mire, como tal, pues digamos, básicamente es una interfaz, como ya les decía, a través de la cual se pueden programar tarjetas o placas, ¿sí? Generalmente, pues digamos, viene con una interfaz para puerto serial, ¿sí? Para programar dichas tarjetas, ¿sí? Tal cual como podemos ver aquí, en esta imagen. Sí, o sea, digamos que hay unos pines dedicados, como ya hemos visto, para comunicación. Y de pronto más adelante también hablaremos de algunos pines dedicados que tiene el Arduino para programarla. En el caso de no tener pues la interfaz, pero aunque pues para el Arduino Uno pues eso no sucede, pues estaríamos hablando más vale de otras tarjetas, como la Arduino Mini o la Arduino Nano, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos la interfaz y pues bueno, el dispositivo como tal, sí que desde el otro extremo, pues bueno, dependiendo de la versión del programador, pues va a tener, digamos, como está en la imagen, o sea, una interfaz USB para comunicarse con el equipo, o pues en computadores, o bueno, en versiones anteriores, se podía comunicar a través de la interfaz de comunicación de la impresora, ¿sí? Entonces había también, digamos, no sé si de pronto alguien alcanzó a utilizarlo, cuando las impresoras venían o bueno, se conectaban a través de puerto serial, ¿sí? Entonces, digamos que eran varios pines que se conectaban en la parte anterior de las torres de los computadores y pues bueno, a partir de allí se comunicaban. Entonces, miren, como les decía, todo esto ha ido evolucionando, hay distintas versiones de estos JTAG, algunos que ya son más pequeños dependiendo del tipo de tarjeta y se puede conectar, o como ya les mencionaba también, directamente vía USB. Hablando del otro, del ISP, a ver si no sale. Bueno, aquí sale es como el del Arduino, ¿no? Bueno, tenemos estas otras interfaces, ¿cierto? Pero pues el principio es básicamente el mismo. De pronto, digamos, hablando de los dispositivos que vamos a utilizar, los PICs, ¿sí? Un dispositivo común es este que tenemos en la imagen, ¿sí? Básicamente, pues bueno, se conecta la interfaz de un lado al USB al computador
y del otro lado pues ya se conecta esta pequeña placa. Esto pues ya es una versión un poco más moderna, donde digamos en esta parte, donde vemos esta sección digamos que tiene como algunas rejillas, allí se coloca el PIC, ¿sí? El chip, y pues con esta pequeña pata aquí se asegura, y pues digamos allí, pues ya se empieza como a enviarle las instrucciones, la programación. En este curso, pues vamos a trabajar a través de simulación, ¿sí? Con dos programas que pues ya les compartiré los enlaces para que lo vayan descargando. Y, y pues bueno, por dos razones. La primera pues es por lo que de momento estamos con la evaluación o con las clases con asistencia remota. Y la segunda es porque, bueno, de todas maneras, aunque pudiéramos hacerlo, digamos, con dispositivo físico, tanto con el programador como con el PIC, el inconveniente del PIC es que, pues, es muy delicado, ¿sí? O sea, se quema con bastante facilidad, ¿sí? Ya sea, pues, por un mal procedimiento de programación, sea también por manipulación, ¿cierto? De pronto la misma corriente estática que está en el aire y que pues uno por movimiento, por contacto con el aire, con alguna superficie se carga, entonces uno mismo con una pequeña corriente que queda en remanente en las manos, sí, pues también puede quemar estos dispositivos, ¿sí? Y pues que a la hora del té, pues digamos, no se justifica hacer como ese tipo de gastos, sabiendo que contamos con distintas herramientas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que también estos PIC pues no son muy económicos que digamos, y pues como les repito, son bastante delicados, ¿sí? De todas maneras, pues aquí ya podemos ver cómo lo programador, cómo funciona, y pues las interfaces de programación pues son bastante orientativas al respecto, ¿sí? Con respecto a quemarlo. De todas maneras, acá vamos a hacer todo el proceso de cómo se genera el código, cómo se compila y qué se hace con los ejecutables y cómo es la manera de cargarlos, ¿vale? Bueno, pero eso cuando ya lleguemos a esa sección. Bueno, continuando, entonces, bueno, entre todo lo que ya hemos visto con respecto a los dispositivos microprogramables, más específicamente con respecto a los microcontroladores, pareciera que es algo como bastante complejo, bastante denso, por así decirlo, sí, en relación a como elementos que ustedes han conocido previamente. Sin embargo, pues si nosotros miramos esto en perspectiva, pues, o sea, al sol de hoy, o sea, esto es más sencillo, entre comillas, de entender o, digamos, llevándolo al plano de la academia, o sea, de realizar prácticas con esto, de lo que pudo haber sido muchos años atrás, teniendo en cuenta que, pues, como ya vimos en la historia de la evolución del hardware y todo eso, pues básicamente, o sea, la miniaturización nos ha permitido tener más de la mano este tipo de aprendizaje. Empezando por el hecho de que al principio, pues como ya habíamos mencionado, pues se realizaba, bueno, la electrónica alrededor de los sistemas informáticos estaba relacionada con los tubos de vacío. Entonces, imagínense si eso no hubiera evolucionado, pues estaríamos como en, no sé, prácticas como acarreando tubos de vacío, esperando que carguen y pues haciendo procesamientos realmente muy sencillos. Y pues digamos que ya al sol de hoy, cosas que se pueden adquirir pues con facilidad y que incluso, como les digo, a través de simuladores pues lo podemos entender. Pues más adelante también con respecto a lo que son las instrucciones y los comandos, sí les voy a pedir especial atención porque pues de todas maneras estos comandos, o sea, son sencillos, son básicos, pues no los vamos a ver completamente todos, pero de su entendimiento va a depender la facilidad que ustedes tengan para desarrollar los códigos que vamos a trabajar en las prácticas. Bueno, entonces en esa parte pues ya habíamos hablado de lo que eran las instrucciones, ¿cierto? Que es pues el conjunto de datos y las instrucciones como tal, o sea, las instrucciones de programa que llamábamos en las clases pasadas, ¿no? Bueno, como les decía, o sea, todo esto depende también del fabricante, o sea, del tipo de dispositivo, también van a variar estas instrucciones. Sin embargo, el principio pues es el mismo, ¿no? Entonces, miren,
Cuando escribimos un programa, un código, el lenguaje ensamblador o assembler, básicamente se tienen que ejecutar las instrucciones que nosotros le vamos a indicar al PIC en un determinado orden, ¿sí? Ya que en ese mismo orden se van a ejecutar, ¿sí? Digamos, se realiza de manera secuencial. Entonces, miren, aquí, pues, digamos, en relación a los lenguajes de programación que ustedes conocen previamente, existen, pues, digamos, algunas restricciones al respecto, ¿sí? Bueno, hablando de esos juegos de instrucciones, de manera general existen dos. El primero de ellos es el RISC, ¿sí? Que por sus siglas en inglés, pues hace referencia a un conjunto de instrucciones reducido, ¿sí? Que básicamente pues van a estar en un lenguaje que entienda la máquina. De hecho, posteriormente se tiene que compilar para en lenguaje máquina, ¿sí? Para que pueda entender el microcontrolador, ¿sí? Entonces, cuando les hablan de instrucciones RISC, entonces tener presente que son un set de instrucciones reducido. Ahora vamos a entrar más en detalle con cada uno de ellos. El otro es el CISC, que es un conjunto de instrucciones complejo, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué radica pues dicha complejidad. Aquí en la misma diapositiva tenemos un plano, una primera vista de cómo son las instrucciones en este lenguaje, ¿sí? Donde por un lado, digamos, en este extremo tenemos netamente las instrucciones y del otro lado tenemos los registros y bueno, digamos algunos, pues por llamarlos de alguna manera, digamos, subinstrucciones que hacen parte de una determinada instrucción principal o una determinada indicación, ¿sí? Como palabras reservadas que nos van a permitir acceder y básicamente ejecutar una instrucción en específico. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando un poco más en detalle, las primeras instrucciones, la RISC, pues reconoce y ejecuta, o sea, instrucciones para desarrollar operaciones básicas, digamos, la suma, la resta, copiar y pegar y todo eso, ¿cierto? En ese plano, por ejemplo, digamos, si yo quisiera con esas instrucciones, o sea, lo que decíamos, el inconveniente acá de que son un set de instrucciones reducidas, para desarrollar como operaciones más complejas, tengo que hacer una combinación de dichas operaciones básicas. Como ya vimos, o sea, en principio podríamos mencionar la suma y la resta, ¿no? Entonces, si yo quisiera realizar una multiplicación, por ejemplo, ¿a partir de qué operación básica yo la podría hacer? Por ejemplo, Andrés, ¿qué dices? ¿Con qué operación básica podrías hacer una multiplicación? Qué pena, profe. No les presté mucha atención en lo último, entonces, eh, disculpe. Bueno, no, bueno, el punto es que digamos que si solo pudieras utilizar alguna operación básica, ¿cómo construyes una multiplicación? Hablando de las dos que les mencionaba. Con el RISC, No, no, pensando en matemáticamente, o sea, ¿con qué operación básica puedes hacer una multiplicación? con una suma, Ujú, con una suma. listo. Bien. Bueno, entonces para los demás, básicamente es porque en últimas una multiplicación es una serie de sumas sucesivas, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, digamos, no sé, 2 por 3 6. Entonces es sumar dos veces el número 3 o visto desde otro lado, sumar tres veces el número 2, ¿sí? Entonces básicamente con ese principio pues se puede construir una multiplicación, o sea, partiendo de ese concepto. Entonces si yo tuviera que utilizar este set de instrucciones, pues para hacer una multiplicación con operaciones básicas debería hacerlo con una serie de sumas sucesivas, ¿sí? Bueno, si yo les dijera hacer una división, por ejemplo, Joana, ¿con qué operación o operaciones lo harías?
Bueno, si no está Joana, Juliana, ¿con qué operación se podría hacer una división o operaciones? La profe, sí estoy aquí. Ah, ya, Con listo, una resta. con una resta. Muy bien. Entonces, miren, o sea, también, así como la multiplicación es una serie de sumas sucesivas, la división es una serie de restas sucesivas, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, tengo 4 entre 2, pues básicamente lo que voy a hacer es restarle al 4 el número 2 n cantidad de veces hasta llegar al residuo cero. O sea, pensando en una división entera, pues digamos, entre números divisibles entre sí. Ya pues como para no complicar el asunto. Pero bueno, por ejemplo, si pensáramos en una raíz cuadrada, eso sí ya tendría como otro nivel, por así decirlo, a nivel de operaciones básicas. Pero como para entender el concepto, pues el principio es ese, ¿sí? Entonces, ese, de alguna manera podríamos decir que es como el inconveniente de las instrucciones RISC, ¿sí? O sea, tener que hacer como varias operaciones, por así decirlo, para poder ejecutar o desarrollar una instrucción más compleja. En ese sentido también, pues, como por irles adelantando, es una programación como a muy bajo nivel. Dicho eso, o sea, habrán muchas cosas que de pronto ustedes en la cotidianidad de otros lenguajes de programación simplemente llaman un método o una librería. Acá, muchas de esas cosas se tienen que construir y esa lógica pues también ustedes la tienen que manejar para construir algo que de pronto es como muy convencional para ustedes y por eso es importante como que entiendan qué hacen los métodos o qué no hacen pues también, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso con respecto a las instrucciones RISC. Con respecto a las instrucciones CISC, ¿sí? Pues su nombre lo indica, es un set de instrucciones mucho más complejo, ¿sí? Es un set de instrucciones que contempla 200 diferentes instrucciones que pueden ejecutar tareas pues a mucha más alta velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, en ese plano uno pensaría, bueno, si el RISC tiene esas limitaciones, ¿por qué no utilizar únicamente el CISC, ¿no? Pues con un set de instrucciones que ya contiene cosas, digamos que por un lado, pues puede ser tareas más complejas y por otro lado, hacer cosas a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, pues aquí sucede pues una contrariedad, digamos, con respecto a esa complejidad. Entonces, miren, mientras que ustedes en la programación que han visto hasta el momento, ustedes conocen cosas como los condicionales, por ejemplo. Digamos que está el if, el else, o conocen, no sé, el do while, bueno, etcétera. Sí, que son, digamos, una serie de instrucciones que pues básicamente pues no son tantas en el plano general y que de hecho ustedes cuando empiecen a aprender otro lenguaje de programación pues simplemente lo que hacen es como contemplar cómo se maneja ese mismo principio, digamos de un if, de un else o de un while, lo que sea, en otro lenguaje de programación. Y listo, ya está, porque el principio es el mismo, ¿sí? O sea que son cosas que pues básicamente se pueden enumerar fácilmente, ¿no? De cosas que ustedes saben que ya existen, que funcionan y que pues básicamente solo es, dicho de otra manera, pues como llegar y utilizarlo, ¿no? Pero entonces, acá se implicaría, digamos, hacer uso del SIX, aprender 200 instrucciones, o sea, así como ustedes conocen pues la particularidad, digamos, de un if, de un else, de un do while, que son como cosas que se pueden contar con la mano, tendría que aprender la particularidad de 200 cosas, de para qué sirve esta instrucción, para qué sirve esta otra, o sea, 200 elementos diferentes. Entonces la complejidad o de pronto cierta problemática o limitación que representa esto para utilizar un set de instrucciones complejo es que, o sea, al ser tan rico, o sea, al tener tantas cosas dentro de sí, pues de pronto su utilización no es tan sencilla, ¿sí? Habría que tener casi, como decirlo, como un diccionario para saber qué instrucción hace qué, o para, si yo necesito algo específico, pues también consultar qué instrucción me sirve para eso, ¿sí? O sea, de pronto puede producir como cierto retraso o cosas que pues de pronto ya vienen de la experiencia
de programadores que ya se mueven en este entorno, ¿sí? Pero entonces, digamos, en una primera etapa, pues puede resultar un poco complicado, ¿sí? Entonces, por ello, pues nosotros nos vamos a centrar en las primeras, en las RISC, de hecho, que son como las que más se utilizan, pero pues como tal, vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas, ¿sí? Al menos de las más básicas. Entonces, bueno, vamos a ver acá, a ver si puedo hacer algo. Bueno, si me deja. ¿Me confirman, chicos, si pueden ver esta pantalla en blanco? Vale, chicos. Muy bien, entonces, vamos a ver la primera instrucción, ¿cierto? Entonces, vamos esto aquí. Vamos a ver esta. Listo. Entonces, digamos, una forma de como de analizar, más que de memorizar las instrucciones, de pronto es analizar como la raíz de las palabras que la conforman, ¿sí? De pronto se habrán dado cuenta en los lenguajes de programación que ustedes conocen previamente, está o hay palabras, ¿cierto?, que provienen del inglés, ¿cierto? Y pues muchas de ellas pues ya sugieren, digamos, desde su traducción, cuál es la funcionalidad o para qué sirve determinado método o determinada instrucción. Si por ejemplo analizamos la palabra, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Este move LW, ¿cierto? ¿A qué le suena la primera parte? Por ejemplo, Kevin, ¿a qué te suena esa primera parte de la palabra? No, no tengo ni idea, profe. No, no, o sea, solo viendo la sintaxis, ¿a qué te suena? Pues la primera parte. ¿Como a móvil, celulares? Bueno, puede ser. Magnolia, ¿qué te suena? ¿O con qué asociaría si fuera como una instrucción para hacer algo? Esa primera palabra. Bueno, Emerson, ¿a qué te suena esa primera palabra? Pues no, pues en un principio pensaría que con cierto reproductor de formatos, pues que más o menos conozco, pero no sé bien, profe. No, pero o sea, solo mirando la palabra, como qué te sugiere esa primera parte, digamos, quitándole el LW, ¿a qué te suena? Eh, No sé, móvil, de película o algo así. Bueno, Andrés, ¿qué ibas a decir? a mí me suena como a mover igual, a move. Ujú, muy bien. Pues miren, como les decía, varias de estas cosas provienen del inglés, de estas instrucciones, o bueno, con lo que ustedes han visto en programación. Entonces, como pues, menciona Andrés, o sea, ese move hace referencia a movimiento, de la palabra en inglés move, ¿cierto? De mover, básicamente, ¿sí? Entonces, aquí
pues ustedes saben, estamos manejando, o sea, a bajo nivel. Vamos a estar hablando de lo que son bits o de lo que o letras o literales. Y pues también vamos a hablar de registros, ¿sí? Que ya los hemos mencionado previamente, ¿sí? Entonces, listo, muy bien. Entonces aquí estamos hablando de mover algo. Entonces ahí es lo que estamos, digamos, analizando esta instrucción. Entonces, bueno, la primera parte ya la tenemos, move de movimiento. Tenemos, bueno, el LW y tenemos K, ¿sí? Entonces, aquí este K, ¿cierto? Ese K va a ser como un literal, ¿cierto? Como un dato, algo que está entrando y que, pues, digamos, si lo vemos en la programación, pues sería como un dato que yo necesito almacenar en alguna variable, ¿sí? Aquí, de pronto, como para facilitar un poco la comprensión, vamos a poner, digamos que, vamos a tomar como que ese W, esa parte, la vamos a tomar como si fuera una variable temporal, ¿listo? Entonces, vamos a hacer aquí como que vamos a guardar ese literal K, y lo vamos a guardar en esa variable W, ¿sí? Entonces, básicamente lo que haría esta instrucción es guardar lo que tiene K en W. ¿Listo? Eso sería lo que hace. Entonces, dicho de otra forma aquí, vamos a decir, bueno, que lo que está en K lo vamos a mover hacia W. ¿Listo? Eso es lo que hace esa primera instrucción. ¿Es clara esa parte o tienen alguna pregunta? Se entiende, profe. Listo, chicos. Igual como les digo, es importante que esto les quede claro porque después van a tener que hacerlo ustedes solos, ¿sí? Van a tener que desarrollar programas y van a tener que utilizar todas estas instrucciones para hacer el requerimiento que yo les planteé, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ir con esto básico y pues bueno, para que lo tengan en cuenta, a ver cómo van a desarrollar los programas. Listo, continuando entonces, tenemos, bueno, esta otra. Sería F, listo. Muy bien, entonces esta segunda, bueno, como ya mencionaron ustedes, entonces move hace referencia a mover, ¿sí? Y recuerden entonces que yo les había dicho que tomamos o que tomáramos a W como una variable temporal. Entonces, si es una variable temporal, pues en algún punto yo voy a tener que, que mover, digamos, el valor que está en esa variable temporal hacia, pues, por decirlo de alguna manera también, hacia una variable fija, ¿sí? Entonces, si aquí, digamos, de esta estructura como está, digamos que si yo sé que voy a mover lo que está o bueno, voy a poner lo que está en W siendo una variable temporal hacia otra variable, ¿a qué variable le estaría diciendo que se mueva? ¿Sí? Según la segunda instrucción. Por ejemplo, Juliana, a ver, ¿qué opinas? ¿A qué variable se estaría moviendo lo que tiene W? Solo mirando la instrucción. Nada. Vanessa, necesita por el chat poder contestar. Profe, ¿sería AF de pronto? Listo. Bueno, de las Fs que están ahí, ¿a cuál crees que podría ser? ¿A la F minúscula o a la F mayúscula? A la F
minúscula, igual, ¿no? Ujú. Bien, a la F minúscula. Entonces, miren, analizando ya este segundo punto, entonces podemos ver que por un lado está la instrucción, ¿cierto? Que es lo primero que tenemos aquí, y por delante está la variable, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, sería, como ya dijimos, sería descargar lo que está en la variable temporal, que en este caso sería W, y se enviaría a F. Eso es lo que estaríamos haciendo con esa instrucción, ¿sí? Entonces, como ven, muchas instrucciones, como digamos, comparten como una misma raíz, ya la variación está en lo que veríamos por delante, ¿sí? Entonces, aquí pues vemos que entonces lo de W va a parar a F, en este caso, ¿sí? Vamos a ver, bueno, otra variante de, de esta instrucción. Entonces, a ver. F, ¿no? Listo. Muy bien. Profe, qué pena. Entonces, en la anterior, la F mayúscula sería la variable temporal, ¿cierto? No, pues digamos que en ese punto, en la F mayúscula, hace como referencia a, digamos, bueno, tomando la sintaxis, de hecho, ya que menciona eso, Joana, aquí las palabras, digamos, nos van a sugerir como ciertas cosas como también en inglés. Entonces, mire, si nosotros tomáramos la W la podríamos relacionar con la palabra en inglés write, de escribir, ¿no? Entonces, digamos que aquí, pues, en la primera instrucción, entonces estamos pasando, digamos, esta K, ¿cierto? Es el literal, o es aquí, digámoslo así, el W, como con write, haciendo la alusión a write. Ahora, en la segunda, ¿sí? Ese write, digamos, lo estamos pasando una variable f, sino que esta f me daría como si lo quieren ver de esta manera, como a la parte de file, ¿sí? O de archivo, ¿sí? Obviamente estamos en una escala muy baja como para hablar de archivos, pero sí podemos hablar como de un dato que se está guardando. Entonces, esta f, digamos, me va a indicar, digamos que estoy moviendo lo que está de W a la variable que tengo por delante. En este caso se llama f, ¿no? Pero pues ya ustedes cuando desarrollen sus códigos, sus programas, pues ya ustedes le pueden poner un nombre que sea un poco más sugerente al elemento que está almacenando, ¿no? Sino que aquí, pues digamos, como estamos evaluando las instrucciones de manera general, por eso lo estamos tomando como estos nombres como relativamente sencillos, ¿no? Pero en sí, digamos, la parte, digamos, de la instrucción de la naturaleza, ¿cierto? Tendríamos que uy, perdón, se la puse en minúscula. Que L, digamos, hace como a literal, ¿cierto? Moviendo un literal, y acá F como de file, algo más fijo, más definitivo. Por eso les decía que de alguna manera, como para que no se vuelva confuso esto del W y por qué se necesita pasarlo a otra variable, que tomáramos a W como una variable temporal. ¿Listo? No sé si ahí quedó más claro, Joana. Sí, profe, gracias. Listo. Igual, pues les repito, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues me comentan y pues bueno, para que todo vaya quedando bien claro. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, listo, tenemos otra vez la raíz move, de mover, ¿cierto? Tenemos la f, digamos, como para mover como el contenido, ¿cierto? De una variable a otra, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que a diferencia de las anteriores instrucciones, ya no tenemos solo una variable, sino que tenemos dos, ¿no? Y pues igual tenemos la misma naturaleza de la instrucción move o de mover, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran que decir, digamos, eh, a qué variable estoy moviendo la información o los datos, ¿cuál pensarían que es ustedes? Bueno, ¿la F o la D?
Si algo lo escriben en el chat, pues la que ustedes crean, si es la F o es la D, entonces escriban esa letra y pues bueno, ahorita les digo cuál es y por qué. Yo diría que es la F porque igual hay una coma después. Supongo que algún argumento debe ser. No Listo, sé, listo. igual no. Bueno, Andrés dice la F, listo. Igual aquí pues ahorita vamos a ir aclarando todo eso. Emerson, ¿qué dices? Pues no sé, profe, pues pensaría pues en mi lógica que sería la D, no, no sé. Bueno, listo. Emerson dice la D. ¿Qué dices, Kevin? Yo creería que es la F, profe. Ok, listo. Juliana, ¿qué dices? Creo que es la F. Ok. Joana, ¿qué dices? Profe, ¿me repite la pregunta otra vez? Listo, ahí tenemos dos variables, ¿no? Tenemos la F y la D y vemos que la instrucción pues se conserva pues la raíz de mover. Entonces, digamos, ¿quién estaría almacenando el dato allí? Si sería F o D. Las dos, profe. ¿Las dos, profe? ¿Ambas? Bueno, es otra opción, listo. Magnoli, ¿qué dices? ¿F, D o las dos? Que es la otra alternativa que plantean los compañeros. Profe F. Listo, Vanessa, ¿qué dices? La F, profe. Listo, bueno, la F. Entonces, miren, o sea, hasta ahorita como hemos ido evaluando las distintas instrucciones, de alguna manera estamos viendo como una especie de secuencia, ¿no? En la primera decíamos que estamos moviendo lo que este pequeño literal, este K, a W. Luego estamos viendo cómo, digamos, lo que está en esa variable temporal de W lo estamos moviendo a F. Y acá vemos que está esta F, ¿sí? La F que tenemos de la instrucción anterior, pero pues digamos no necesariamente va a ser así, sino que pues si nosotros vemos la raíz también de la instrucción, vemos que todos, o sea, parten con un move, pero hay una pequeña variante por delante para cada uno de ellos. Podemos ver, digamos que en el primero tenemos LW, o sea, como si tomáramos literal a W, entonces estamos diciendo que lo que está del literal lo vamos a enviar a W. Luego, en el otro move tenemos WF, o sea, es como decirle que lo que está en W se lo vamos a mandar a lo que está adelante, a F. Y luego aquí tenemos solo la F, digamos, para mover como los datos, digamos, o el contenido, mejor dicho, de una variable a otra. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo en realidad, ¿cierto? Con esta instrucción, es moviendo, ¿cierto? Lo que está en F y lo vamos a enviar a D. Eso sería lo que estaría haciendo esa instrucción. Entonces, dicho de otra manera, digamos, vemos, como les decía, a diferencia de las instrucciones anteriores, que aquí tenemos dos variables separados por una coma. Entonces, sería como mover lo que está antes de la coma, o la variable, o lo que tiene la variable que está antes de la coma, moverlo a lo que está después de la coma. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí sería enviar lo que está en F hacia D. ¿Es claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? Otra vez, profe, otra vez. Listo. Bueno, vamos a ver otra instrucción. Bueno, eso digamos que sería como el set del conjunto de move. Vamos a ver, digamos, bueno, este. Y bueno, esa primera. Sí, así no es. Listo. ¿Qué le sugiere esa primera parte? O sea, quitándole la W, ¿cómo a qué le suena? ¿O como a qué palabra en inglés le suena? Andrés, de pronto, ¿qué palabra te ¿Qué suena? cosa, profe? Esa primera Eh, parte de la instrucción, ese CLR, ¿a qué le suena?
A clear. Igual. A Ah, limpiar. clear. Eso, ¿sí? Entonces, chicos, eso pues digamos, vuelvo y le repito, o sea, muchas de estas instrucciones o muchas de estas palabras y en general en la programación se desprenden de palabras en inglés, ¿sí? O sea, si de pronto algún día se hubiera desarrollado, o se empezara a desarrollar un programa en Colombia, yo qué sé, se podría tomar la base como palabras en español, pero pues no podría ser tan universal. De hecho, pues en ese sentido, también es práctico que esas instrucciones y demás pues estén en inglés porque es básicamente como un lenguaje más altamente difundido en el mundo. Pero bueno, entonces volviendo acá, entonces ese CLR hace referencia a clear, a limpiar o a borrar, si lo quieren ver también, ¿sí? Entonces, si solo vemos esa instrucción, ¿sí? ¿A quién estoy borrando o a quién estoy limpiando? A W igual. Ujú, exactamente, ¿sí? Como ven, es la única variable que está allí, entonces solo estoy borrando a W, ¿sí? Pero entonces, acá vuelvo y le repito, estamos en un tipo de programación muy básica, ¿sí? Entonces, digamos, borrar, ¿sí? Pues en el sentido práctico sería, hablando pues también de que estamos en una escala de valores discretos y ¿de qué? De valores binarios. Entonces, el borrar implicaría cargar cierto valor a esa variable. Entonces, aquí pues ya decimos que aquí vamos a borrar es a W, ¿no? Eso ya está claro. Entonces, borrar lo que implicaría sería enviarle un 0 a W. ¿Sí? Entonces, borrar sería cargar con un valor de 0 dicha variable. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esa instrucción. ¿Es claro, chicos? Profe, Sí, ¿cómo profe. así? O sea, se implementa el clear y Ajá, automáticamente genera el 0 a W o no entendí. exacto. O sea, las instrucciones por defecto tienen, digamos, un objetivo, hacen algo. Entonces, clear es borrar, ¿cierto? Pero entonces, como estamos en una programación a bajo nivel, entonces ese borrar implica cargar un cero. Entonces, clear es como decir, le voy a mandar un cero ¿a quién se lo voy a mandar? Como ahí tenemos W, entonces clear va a enviar un cero a esa variable W. Pero ya como tal, ese es el objetivo de la instrucción. O sea, como lo preguntaste, digamos, clear implica enviar un cero. ¿Sí? ¿A quién? A la variable que yo tenga en ese momento. Entonces, que en este caso es W que hace parte de la instrucción. O sea, el borrar es agregarle, no, cargar la variable con un cero. Ya, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con otra instrucción. Entonces vamos a poner esto así. Listo. Ahora, si teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado hasta el momento, si yo les pusiera esta instrucción así, ¿qué estaría diciendo? ¿O cómo debería ser lo que está por aquí delante? ¿A quién estaría borrando? A la F A minúscula. F mayúscula, profe. Bueno, Magnoli dice la F mayúscula. Andrés, ¿qué dices? A la F minúscula. Listo. Emerson, ¿qué dices? ¿F mayúscula o la F minúscula? La F minúscula, profe. Listo. Joana, F minúscula. Vanessa, La F minúscula, profe. listo. Juliana, Minúscula. F minúscula. Listo. Entonces, miren, analicemos, pues tomemos como referencia los métodos anteriores.
Entonces, miren, cuando vemos que está la F mayúscula, ¿cierto? Indica o implica que la acción de la instrucción se va a realizar sobre la variable que está delante, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, para MoveWF, la acción se iba a realizar sobre F minúscula. Para MoveF, entonces se iba a realizar, digamos, sobre una segunda variable que aparece después de la coma. Entonces, en este caso, ¿cierto? Clear F de F, ¿sí? Se lo vamos a hacer a la F minúscula. ¿Listo? Entonces, a F minúscula le vamos a cargar el 0, o dicho de otra manera, vamos a borrar a F. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? Bueno, chicos, asumo que sí. Igual cualquier pregunta, vuelvo y le repito, no duden en hacerla. Posiblemente esto también salga en el parcial, entonces es importante que sepan qué hace cada cosa. ¿Listo? Bueno, veamos esta otra vez. Muy bien. A ver, ¿a qué les suena la primera parte de la instrucción? A añadir. A añadir, ¿sí? Add de addition o de suma, si lo quieren ver pues también en español, ¿sí? Como viendo la parte de las instrucciones básicas. Muy bien. Listo, entonces digamos que es una suma, ¿cierto? Ahora, ¿quién con quién estoy sumando allí? A W con K. W con K. Muy bien. Bueno, vamos con esa parte. W con K. Listo. Entonces, estamos haciendo esa operación, pero esa operación tiene que guardarse en alguna variable, ¿sí? ¿En qué variable se está guardando esa suma? Bueno, digamos, Andrés, ¿qué opinas? ¿En qué variable se estaría guardando esa suma? Colocó la L por algo, igual, porque no estaba. Sí, Digo, porque la verdad me olvidé. pero corresponde, digamos, a la cuestión de addition o es la variable en la cual se está sumando todo. Igual puede ser. Listo, o sea, miren, bueno, miren que, o sea, la raíz de la instrucción es add, luego está LW. Miren la pizarra, ¿dónde está algo que está parecido? ¿En cuál instrucción está algo como parecido? Ok, en la primera. En la primera, ¿cierto? Entonces, en esa primera, ¿dónde se estaría guardando el resultado? En W. Listo. Entonces, en la que estamos evaluando ahorita, ¿dónde se estaría guardando? W igualmente, ¿no? En W Mm, igualmente. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, si nos damos cuenta, entonces es cuestión, digamos, es más fácil como analizar la expresión que memorizarla, ¿sí? Entonces, miren, ya sabemos que toda instrucción pues tiene una parte raíz que nos va a indicar qué es lo que hace esa instrucción. Los move ya hemos visto que es para mover, clear para borrar y en este momento add para sumar. ¿Listo? Eso es lo que las diferencia, digamos, en términos generales. Y hay otras que tienen, bueno, la siguiente parte. Entonces, miren, como ya pudimos ver, entonces en la primera tenemos que LW, entonces se está moviendo la operación que se está realizando hacia W, ¿sí? Y pues acá entonces no va a ser la excepción. Si yo tengo add de LW, entonces quiere decir que la operación que estoy realizando aquí la voy a almacenar en W, ¿sí? Ahí. ¿Es clara esa parte, chicos? Sí, profe. Vale, chicos. Muy bien, entonces, como les digo, o sea, es más cuestión como de analizar la instrucción para saber cómo qué es lo que hace. Y pues, digamos,
que de alguna manera pues puede representar en ventaja saber qué traduce o a qué se refiere la raíz que pues está en inglés, como ya les decía, ¿no? Bueno, vamos a ver otra. Entonces, si yo tengo, bueno, aquí. Listo. Bueno, analicemos esa expresión. ¿Listo? Igual la raíz sigue siendo la misma, o sea que va a ser una suma, ¿no? Bueno, lo primero, ¿quién con quién se estaría sumando allí? En esa instrucción como la estoy poniendo allí. A ver, veamos, Vanessa, ¿qué dices? ¿Quién con quién se está sumando? Ah, bueno, Emerson, Emerson. Diría pues que F con F minúscula sería ¿F minúscula con quién? F mayúscula y F minúscula. Listo, a ver, veamos. Vamos poniendo las opciones entonces. Lo primero, pues pongamos solo lo de la suma. Entonces, Emerson dice F mayúscula con F minúscula. Yo, Eh, yo Andrés, ¿qué dices? yo pensaría que W con F mayúscula y F mayúscula con F minúscula. A ver, espérame. Entonces, lo primero dices W con F mayúscula, ¿me dijiste? Sí, W con F mayúscula y la otra, la pequeñita. Ah, las tres. Sí, Ok, listo. A ver, ¿qué dice Joana? W con D. W con D, listo, veamos a ver. ni idea. W con D, listo. ¿Qué dice Magnoli? ¿Qué dices? ¿Qué opción piensas que puede ser? F minúscula con D. F minúscula con D, listo, a ver, veamos. F minúscula con D. Juliana, ¿qué dices? ¿Cuál podría ser? F mayúscula más F minúscula. Creo que la dijo Emerson. Listo, bueno, hay 2 votos para esa. Kevin, ¿qué dices? ¿Cuál podría ser? Profe, se me fue el internet y no escuché este pedacito. Ahí estás viendo la pantalla, la pizarra que estamos proyectando. Sí, profe. Listo, entonces mira, estamos analizando esta instrucción de aquí y pues básicamente es una suma. Entonces aquí estamos viendo, o sea, cuál suma se está efectuando. Entonces, hasta ahorita han dicho que puede ser F mayúscula más F minúscula, o W más F mayúscula más F minúscula, W más D, o D más F, o cuál piensas que podría ser. Pues yo diría que es F mayúscula más F minúscula, profe. Ah, bueno, las dos Fs. Sí. Listo. Bueno, chicos, entonces, volvamos a revisar, ¿no? Entonces, primero, o sea, si analizamos como la instrucción que tiene una estructura similar, o sea, de 2 variables, decíamos, ¿cierto? Que pues básicamente vamos como digamos, a tener lo que está antes de la coma, pues con respecto a lo que está después de la coma, ¿sí? Entonces, lo primero sería decir que, listo, F minúscula es una de las variables que hacen parte de la suma, ¿sí? Entonces, digamos que esta opción de aquí, pues digamos que no iría, ¿listo? Nos quedan estas de acá, ¿sí? Aunque de hecho hay una que nadie dijo, pero bueno. Listo, entonces F minúscula es uno de los parámetros que se están sumando. Segunda, la F mayúscula hace parte de la instrucción, ¿sí? La única, digamos, variable que dentro de la instrucción es una variable es W, ¿sí? O sea que F mayúscula tampoco iría.
¿sí? Nos queda esta. Nos queda esta de aquí. Pero entonces, aquí también está una que, pues, como les digo, nadie dijo. Esta. Una de las opciones que nadie dijo. Y que W, pues, que vemos que sí interactúa con las variables que están por delante. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, o sea, mirando las instrucciones, o bueno, la que tiene la similitud, ¿cierto? Vemos que es como lo que está antes de la coma con respecto a lo que está después de la coma, ¿sí? Pues básicamente, digamos que esto que está después de la coma, o sea, esa D, tampoco iría, ¿sí? Entonces nos queda esto. O sea, lo que estamos sumando, en realidad, sería W con F, ¿sí? Y dicho eso, ¿en qué variable se estaría guardando? ¿En F mayúscula? Listo, bueno, Johanna dice que se guardaría en F mayúscula. Emerson, ¿qué dices? ¿En qué variable se guardaría? En D. Profe, a ver. Bueno, Igualmente F mayúscula, ¿sí? listo, bueno, Emerson dice F, Andrés dice D. Magnoli, ¿qué dices? En D, profe. En D, listo. Juliana, Ah, claro, profe, D. En D, profe. Kevin, En D, profe. Vanessa, no sé si estás por ahí. En D, profe. En D. Listo, chicos. Entonces, miren, si analizamos también como la expresión anterior, yo les había dicho que es como lo que está antes de la coma con respecto a lo que está después de la coma. Y si nosotros vemos acá, vemos que aquí, por ejemplo, está en este caso la operación de mover F o mover lo que, digamos, ese contenido, se está guardando en D. Entonces, en este caso, también sería de igual manera. O sea, lo que está antes de la coma se almacena en lo que está después de la coma. ¿Sí? Entonces, esa operación o esa instrucción lo que hace, en resumen, es sumar W con F y esa suma guardarla en D. ¿Listo? Igual, como les digo, o sea, aquí estamos utilizando, digamos, variables como generales, pero ya cuando ustedes hagan sus operaciones, pues ustedes ya le pondrán un nombre como más específico, pues como para que relacionen un poco más qué es lo que están haciendo o a qué variable lo están guardando. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿es claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, una duda. Cuéntame. ¿Por qué siempre tiene que tomarse W y no se podría tomar F mayúscula? Listo. Ambas son variables. Claro, bueno, la F mayúscula no es tanto variable, por eso yo les decía, o sea, ese hace más parte de la instrucción. W, por otro lado, ¿sí? O sea, a pesar de que hace parte de la instrucción, hemos visto que de alguna manera, como les decía, para que la puedan relacionar un poco mejor, que la tomen como una variable temporal, ¿sí? O sea, W está guardando algo que posteriormente se va a tener que mover hacia una variable, digamos, que ustedes mismos definan, ¿sí? O sea, F mayúscula no es una variable, pero W sí, ¿sí? Pero como les digo, es más bien es como una variable temporal, porque al final, pues todo se termina moviendo a otra variable, ¿sí? O sea, hablando de registros. O sea, es como decir, como un espacio en memoria que posteriormente se tiene que liberar, ¿sí? Pero pues resumiendo, o sea, F no es una variable, W sí. Y pues, por tomarla de alguna manera, es una variable temporal. ¿Sí? Entonces, la F mayúscula, pues no la consideren como variable. Listo, profe. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Teniendo en cuenta eso, profe, la F mayúscula podría ser cualquier letra, ¿verdad? Pues bueno, si nosotros miramos en la instrucción, o sea, recordemos que hace parte de un set que ya está previamente definido. Ok, Por decirlo de alguna manera, como una pro- palabra reservada. se le corta, profe, qué pena.
Sí, profe, se le está escuchando entrecortada. Es como, ajá, como cuando es una, que si por decir algo, bueno, de pronto eso es aquí, Profe, se le pero está pues en lo que escuchando les entrecortado. ha pasado, o sea, que cuando todo en minúsculas, Profe, no se escucha que nada, de se hecho yo también está, estoy, no se escucha, profe. ¿ahí ya me escuchan, chicos? Sí, profe, ya se escucha. Pero de la explicación, absolutamente nada. Ok. Profe, bueno, mi pregunta para hacerla un poco más sencilla y rápida. Entonces, ¿qué sería Ajá. lo reservado, no? Eso es lo que quiero, o si hay algún lugar para mirarlo, así. Yo sé que pues la palabra add sí Ah, lo está, y de ahí, por ejemplo, la W, la F o cualquier tipo de letra, pues que se asigne dependiendo de esto, si es algo específico o hace algo específico, ¿no? Eso es como para entender, digamos, cómo es el sintax y el cómo funciona la sentencia, supongo. ujú. Listo. Entonces, miren, lo que sí es fijo, bueno, de hecho, como manejar el sintaxis así, bueno, listo, lo que sí es fijo es lo que está en mayúsculas. Aunque de hecho acá no hay el problema, digamos que de otros entornos, que de pronto que si ustedes lo escriben, no sé, en mayúscula o lo escriben en minúscula, no lo va a reconocer. ¿Sí? Acá, bueno, obviamente también dependiendo de la versión, ¿sí? Acá no hace como de manera muy estricta esa diferenciación. Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden escribir bueno, el move LW en mayúsculas o lo pueden escribir en minúsculas, ¿sí? Que de todas maneras el entorno lo va a reconocer. De hecho, cuando ya estemos en el entorno, les voy a explicar como una pequeña clave, por decirlo así, entre comillas, para darse cuenta si la instrucción está bien escrita o no. ¿Listo? Pero entonces, tomando la pregunta de Andrés, o sea, lo que sí es fijo, fijo, fijo en la sintaxis es lo que está en mayúsculas. O sea, digamos, viendo estas instrucciones, así como está en mayúsculas, así tiene que ir. Listo, profe. Bueno, bueno, a una pequeña excepción que de pronto, si les llegara a pasar, ¿no? Aunque es poco probable, pero si les pasara, bueno, digamos, por ejemplo, este AWF, ¿sí? Ese AWF puede que ustedes lo escriban y el entorno no lo reconozca, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Entonces, no se escribe como AWF, sino que se escribe como AddFW, ¿sí? Pero eso, como les digo, si les llegara a pasar, ¿sí? Igual como les digo, esta parte la retomamos ya cuando estemos en el entorno para mostrarles cómo el entorno ya reconoce algo que sí es una instrucción de algo que no lo es, ¿vale? Eso como viene como con colores y todo eso. Entonces ya vamos a ver cómo es, como digamos, el color de las instrucciones y el color digamos, las variables, los métodos y todo eso, ¿sí? Por ahora quedémonos con eso. O sea, así como lo están viendo aquí en la pizarra, así se escribe, siempre, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Cuál es el nombre del simulador? Para tenerlo presente. Es, listo. No, es igual, ya se los comparto yo en el Drive porque es una versión en específico. Ah, ok, Porque ya listo. para otras versiones es como,
pues la interfaz no es como tan amigable y puede, digamos, de pronto ser más complejo. Pero por adelantar ese es MP Lab, se llama el programa. De pronto, pues ahorita al final de la clase yo cargo los instaladores en un drive y ya se los comparto. Listo, profe, no hay problema. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, listo. Entonces, continuemos. Vamos a cambiar aquí. Listo. Entonces, esta instrucción, ¿qué le sugiere? ¿Qué tipo de operación hace? Resta. Resta. Ujú. Muy bien. Entonces esto viene de subtraction, ¿sí? O de sustraer, o bueno, en este caso, restar. ¿Listo? Bueno, ¿con quién se está restando en esta? K con W. K con W, listo. Andrés dice K con W. ¿Qué dice Joana? Sí, K con W. Listo. Juliana, ¿qué dices? Profe, ¿la L es una raíz también o ya no? No, L hace parte de la instrucción. No es una variable tampoco. Entonces, en ese Sería K caso, ¿quién menos diría que se resta? ¿Cómo? K menos L. ¿K menos L? Bueno, ok. K menos L. Kevin, ¿qué dices? K menos W. K menos W, listo. Vanessa. Bueno, Magnoli. Creo que podría ser W menos K. Listo, a ver, pongámosla. W menos K. W menos K. Y Emerson, ¿qué dices? W menos K, profe. W menos K. Listo. Bueno, tenemos esas opciones en la pizarra, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, digamos lo que pues ya les había mencionado, o sea, L pues realmente no es una variable. Entonces, en este caso, pues esta la descartaríamos. Nos quedan estas dos. Y pues bueno, bien que las hayan puesto en la mesa, porque pues puede surgir esa duda, ¿no? Porque a diferencia de la suma, ¿no? Pues el orden de los factores pues no afecta el resultado, mientras que en la resta sí puede afectar, ¿no? Entonces, aquí pues como les decía, partimos del hecho de que W puede ser una variable temporal, ¿sí? Y pues como toda variable temporal, al principio pues no necesariamente está cargada con un valor, ¿cierto? Mientras que acá pues ya estamos definiendo una K, un literal que sí tiene algo, ¿sí? Entonces digamos que el contenido de algo, pues por lo general, digamos acá pues hablando de un binario, ¿sí? Generalmente pues digamos se va a evitar como la cuestión de los signos negativos, ¿no? Aunque de su curso de digitales recordarán que eso sí se puede representar en binario. Pero bueno, pero entonces en ese caso, sí, entonces como sabemos que casi tiene un valor y W no necesariamente lo va a tener, entonces vamos a priorizar, digamos, el valor de K con respecto al de W, ¿sí?
Entonces, dicho eso, entonces lo que nos va a ubicar es que la resta, digamos, se va a hacer de K con respecto a W. O sea, K va a ser el valor al que le vamos a quitar W, ¿sí? Pero bien, pues, por Magnoli, por plantearnos esta inquietud, porque sí se puede prestar para algún inconveniente o alguna confusión al momento de desarrollar un código. Entonces, retomando aquí, ¿sí? Vamos a restar entonces K con respecto a W. ¿Listo? Y pues entonces la siguiente pregunta, ¿esa resta en qué variable queda guardada? En W, ¿no? En Bueno, en W. K. Bueno, en W o K. ¿Por cuál te Bueno, animas? pues W, profe. W. Juliana, ¿qué dices? La K. En la K, listo. Ah, Andrés, ¿qué dices? En la W. W, listo. Joana, ¿qué dices? En la W. W. Magnoli. En K, profe. En K, ok. Kevin, En W, profe. en W. Vanessa, pues si ya volvió. En K. ¿En qué, perdón? En K. En K. Ok. Listo, chicos. Entonces, miren, como les decía, o sea, muchos métodos comparten como ciertas características en común, a pesar de que, pues bueno, el hacer de la instrucción sea algo completamente diferente. También, si nosotros evaluamos, bueno, sub ya dijimos que es de resta, y aquí tenemos LW. Entonces, miren, acá arriba, cuando tenemos LW, se guarda en W. Vamos acá a buscar otro LW. LW se guarda en W. Entonces acá, de igual manera, entonces tenemos LW, entonces se va a guardar también en W. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, veamos otra operación. Entonces, como tal, pues digamos acá, como están las operaciones básicas, pues también vamos a poder realizar operaciones como las de las compuertas, que ustedes vieron pues en su curso de álgebra booleana, digitales, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es la operación AND, ¿no? Entonces, nuevamente, la operación AND, ¿de quién con quién? K con W. K con W. Listo. A ver, bueno, pongámoslo por aquí la opción. K and W. Joana, ¿qué dices? Hola, profe, no escuché. ¿Cómo? No escuché, profe. Ah, listo. Bueno, es que aquí estamos con la operación AND. Entonces, la operación de quién con quién sería ese AND. Andrés dice que es W con K. ¿Tú qué dices? Sí, W con K. Ok. Juliana, ¿qué Ah, no, dice? no. K Ah, con W. ¿K con W? Bueno, listo. Entonces pongámoslo también. ¿Eh? O sea, pues K con W, ¿así como está o la volteo? Sí, K con W. Bueno, entonces sería como está. Listo. Juliana, ¿quién con quién el AND? K con W. K con W, listo. Magnoli, K con W. Vanessa, K con W. listo. Kevin, K con W. Emerson,
Pues teniendo en cuenta que es casi igual a la suma, igual K con W, profe. Listo, chicos, vale, muy bien. ¿Y dónde guardamos esa operación? Andrés, ¿qué dices? ¿Dónde se guarda? En K, En profe. W. En W, Joana dice en K, Juliana, No, no, mentira, mentira, sí, en W. W, bueno, listo. Magnoli, W, profe. ok, Vanessa, W. Kevin, W. Emerson, W, profe. listo. Muy bien, chicos. Exactamente, entonces en W, sí, como ya les decía, pues está LW, entonces cuando está LW se guarda ese en W. Bueno, a ver, pongamos otra variante de esto. Entonces aquí tenemos... Listo. Otro parecido. Bueno, primera pregunta. Entonces, el AND, ¿quién con quién? ¿Qué dices, Andrés? El AND, el W con la F chiquita. W con F pequeña. Listo. Pongámoslo por acá. W con la F pequeña. Listo. Joana, ¿qué dices? W, W, and y F minúscula. ¿Y F minúscula? Sí, F minúscula. Listo. Juliana. Así como está. Ok. Magnoli. Así como está, profe. Listo. Vanessa. ¿Cómo está, profe? Vale. Kevin. Sí, profe, así como está. Listo. Emerson. Sí, profe, ¿cómo está? Vale, chicos. Ahora, ¿dónde se guarda? Andrés. En D. Vale. Joana. En D. Ujú. Juliana. En D. Listo. Magnoli. En D, profe. Listo. Vanessa. En D. Ujú. Kevin. Bueno, mientras vuelve Kevin. Emerson. D, profe. En D. Vale, chicos. Muy bien. Sí, como se dan cuenta, o sea, pues ya es cuestión como de ver qué operación se hace y pues de alguna manera esto ya se va como sistematizando, por así decirlo, mecanizando también. Bueno, y pues terminando aquí con otra operación de estas. No puede faltar, ¿cierto? Sería... eh, sería pues la de la compuerta OR, ¿no? Entonces aquí en esta OR de quién con quién se estaría haciendo. Andrés, ¿qué dices? K con W. Acá con W, listo. Eh, bueno, Ivana, K con W. listo. Juliana,
La opción que está ahí, profe. Vale. Bueno, muy bien, chicos. ¿Y en qué variable lo guardo, Magnoli? En W, profe. Ok, Vanessa. W. Vale, Kevin. W, profe. Listo, Emerson. W, profe. Listo, chicos, muy bien. Entonces ahí tendríamos esa primera parte. Bueno, vamos a ver un conjunto de instrucciones que están más orientadas a la operación con bits. ¿Sí? Bueno, esas pongámoslas por este lado de acá. Listo, entonces, bueno, pongamos esta primera de aquí. SF. Y pongámoslo. Listo. Bueno, de hecho aquí les voy a poner las dos de una vez porque, bueno, para que distingamos algo. Listo. Pues miren, aquí como ya les decía, estas instrucciones de acá ya son para trabajar sobre bits, ¿sí? Entonces aquí cada una de estas instrucciones, pues digamos que pone un valor determinado a un bit, ¿no? Entonces, aquí digamos tenemos BCF y tenemos BSF. Entonces miren, como para recordar, entonces aquí vean, BCF lo que va a hacer es poner un 0 a un bit y BSF, bueno, por el momento, va a poner un 1 a un bit. ¿Listo? Entonces C, si lo quieren asociar como C de 0, y S, pues a un valor que no sea 0, que pues en este caso sería el 1, ¿no? Entonces, ya teniendo claro esa primera parte, o sea que si yo encuentro un BCF es para poner un 0 y si encuentro un BSF es para poner un 1, entonces le voy a poner ese valor a un bit. Entonces aquí lo que estoy indicándole o lo que voy a hacer aquí es poner para este primero, ¿cierto? Voy a poner un 0, ¿cierto? Vamos a poner un 0 al bit. Entonces recordemos que aquí pues vamos a utilizar palabras en este momento pues de manera general que nos sugieran pues como a qué se refiere. Entonces si nosotros tenemos, bueno, tenemos F y tenemos B, entonces la B pues va a ser más alusión a bit, ¿no? Entonces voy a poner el 0 al bit B, ¿cierto? Del registro F, ¿cierto? Digamos, de esta forma, de esta sintaxis que hemos manejado, ¿cierto? Como una función sería. Entonces estaría poniéndole 0, ¿cierto? Repito, al bit B, es el que tengo aquí dentro, del registro F. ¿Es clara esa parte, chicos? ¿O ahí más o menos? Más o menos, profe. Más o menos. Listo. Bueno, entonces más vale, esperen, corramos esto un poquito para acá. Dejemos nuestra notación de sintaxis acá. Y pongámoslo así entonces. Entonces aquí lo que le vamos a decir. Bueno, entonces, ¿qué me dice esa instrucción? Bueno, sería poner en 0. Pongámoslo así. Poner a 0 el bit B del registro F.
Pongámoslo ahí como para que lo recuerden un poco mejor. ¿Listo? Entonces, miren, básicamente, entonces les digo, esta instrucción ya trabaja sobre bits, ¿sí? Entonces, aquí tendría b, que lo tomaría como la variable, como el bit, ¿cierto? Y f como file o como registro, ¿sí? Entonces, la c, pues ya me indica que estoy poniendo un valor de bit 0, un valor 0, a un bit. ¿A qué bit? Al bit b. ¿De qué registro? Del registro f. Y aquí, pues la notación, digamos, sería como si fuera una función, digamos, f de b. Entonces, b es el bit y f es el registro. ¿Sí? Por ahí de pronto un poco más claro. ¿O alguna pregunta? No, profe. Vale, chicos. Muy bien. Entonces pasemos con el siguiente. Sería, bueno, ya sería. Entonces sería poner A1, perdón, A1, el bit B del registro F. Entonces esto, en esta notación, quedaría de la siguiente manera. Entonces ya no sería el 0, sino sería un 1. Entonces estoy poniendo 1 en el bit B, ¿cierto? En este bit de aquí, del registro F, ¿vale? Entonces, nuevamente, la C para indicar que es para poner un 0 en el bit, la S para indicar que es para poner un 1 en el bit. ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, veamos esta otra. Listo. Bueno, digamos esa está ahí. Bueno, entonces, recordemos que al principio, cuando les hablaba de las instrucciones, yo les decía que estas se ejecutan de manera secuencial. Entonces, miren, es como si yo tuviera esta instrucción de aquí, entonces digamos, bueno, yo le digo mover lo que está en K a W. Listo, entonces voy siguiendo la línea, o sea, haciendo como una prueba de escritorio. Pues digo, bueno, mover de K a W. Entonces llego aquí y efectivamente hace mover lo que está en K en W. Termina el renglón, ¿cierto? O sea, como se termina de ejecutar la instrucción, me voy a la siguiente línea. Entonces en la siguiente línea dice, listo, moverlo de W a F. Continúo, y entonces ahora sí, de W a F. Termino aquí y paso a la siguiente línea, ¿sí? O sea, como tal es secuencial, como les digo, ¿no? O sea, se termina de ejecutar una línea, pasa a la siguiente. Termina esta línea y pasa a la siguiente. Y así hasta terminar el código, ¿no? Pero entonces, va a haber casos, digamos, donde se va a requerir, digamos, que no necesariamente se siga ejecutando la instrucción que está justo delante. Voy a necesitar que se haga como un salto de línea. Por decir algo, que yo llego aquí, ¿cierto? Y pues digamos, normalmente debería seguir en esta línea, en la de clear W, ¿sí? Pero entonces yo no quiero que pase por clear W, o bueno, no en este paso, sino de pronto después, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es, digamos, que de move F, de F, D, no pase por clear W, sino que se salte esta línea y pase a clear F, ¿sí? O sea, que ignore esta línea y pase a la siguiente, ¿sí? Dicho de otra manera, es como, digamos, aquí si se fuera bajando escalón por escalón. Entonces yo no quiero pasar por este escalón, me lo quiero saltar y quiero pasar al siguiente. Entonces, esta instrucción me va a servir para eso.
Sí, esta que dice aquí de B, BTF, de SC, de F, B, ¿sí? Entonces sirve para hacer salto de línea, pero ¿cómo funciona? Entonces, bueno, vamos a poner la definición aquí. Entonces, bueno, esto funciona así. Bueno, borramos esta parte. Entonces, como les decía, es un salto de línea. Entonces, va a decir que salta si, ¿no? Salta si el bit B del registro F es 0. O sea, si B es igual a 0, entonces va a hacer un salto de línea. Si no, no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos eso? La instrucción, o sea, ¿cómo me indica que tengo que validar que sea un 0? ¿Sí? Aquí está. Bien, aquí vemos que está la letra C, ¿cierto? Que como ya habíamos visto en la instrucción anterior, estamos asociando la C con el 0, ¿sí? Entonces, de aquí sabemos que esta instrucción va a ser un salto de línea si el bit B del registro F es 0. O sea, va a entrar es a validar que ese valor de B sea 0. Si B es igual a 0, entonces hace un salto de línea. Si B no es igual a 0, entonces no hace un salto de línea. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta? Chicos. Profe, la verdad no entendí muy bien esa parte. Profe, ¿podría volver a explicar? Lo que me confundí. Muy bien. Gracias. Vale, chicos. Pues miren, como les decía, o sea, aquí los métodos, o, bueno, las instrucciones, mejor dicho, se van a ir ejecutando línea por línea, ¿no? Entonces, empiezo la instrucción aquí, ¿cierto? Y hasta que no termine, no paso a la siguiente línea. Es lo mismo. Entonces, aquí voy a mover a KW. Entonces, KW se ha movido. Como ya se hizo la operación, entonces puedo pasar a la siguiente línea. O sea, eso siempre se va a hacer así. O sea, termino aquí, paso a la siguiente línea. Termino aquí, paso a la siguiente línea. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí no es como necesariamente como cuando ustedes ponen un código y ponen un método abajo, luego lo llaman y van a ese método, aunque de hecho sí lo vamos a ver cómo hacer eso acá, ¿sí? Pero aquí, digamos, en el sentido estricto, hasta que no se termine de ejecutar la instrucción que está en este renglón, no va a pasar a la siguiente línea, ¿sí? Pero entonces van a haber casos o van a haber situaciones en las que vamos a necesitar que no siga esa mecánica. O sea, que no siga a la línea inmediatamente siguiente, sino que se la salte y pase a otra línea, ¿sí? O sea, digamos que si esto fuera 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si estoy en la línea 3, que no pase a la 4, sino que se la salte y pase directamente a ejecutar la línea 5, ¿sí? ¿Eso es claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Listo, profe. Listo, hasta ahí vamos. Entonces van a haber situaciones en las que vamos a necesitar hacer eso, un salto de línea. Ahora, tenemos esa instrucción que nos va a servir para eso, ¿sí? Entonces, esa instrucción, ¿qué es lo que entra a revisar? Tiene un registro que es F y tiene un bit que es B, ¿sí? Entonces, esta instrucción va a entrar a validar si el valor de ese bit B es 0, ¿sí? Entonces, entra, revisa B, mira el valor de B, entonces si B es igual a 0, entonces hace un salto de línea, ¿sí? Digamos que aquí vengo, bueno, esta es una línea, hace esto, pasa esta línea, hace esto, llega aquí, ¿no? Supongamos que aquí abajo tenemos otra línea, bueno, tenemos dos líneas más, entonces digamos que si entra y revisa que B es igual a 0, bueno, digamos 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo. Entonces, se ejecuta esta instrucción, revisa B. B es igual a 0, entonces no va a pasar a la línea 4, sino que va a pasar a la línea 5.
¿sí? Si B es 0. Ahora, bueno, volvamos acá. Digamos que entra a validar y B no es 0. Entonces, como no es 0, estoy en la línea 3, pasa a la línea 4, ¿sí? Solo va a hacer salto de línea cuando B sea igual a 0. ¿Listo? Por ahí es un poco más claro. Sí, profe. Vale. Emerson, ¿sí? ¿Más claro o no? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, básicamente eso es lo único que va a hacer esta instrucción. Validar si B es igual a 0. ¿Listo? Nada más. Bueno, entonces, poniéndolo pues en notación, digamos, de función. Un poquito más atrás, porque está muy amontonado. Bueno, como les decía, esto viene del inglés, ¿cierto? Entonces, saltar en inglés sería, uy, saltar en inglés es skip, ¿no? Sería skip, saltar, ¿sí? Sí, ¿cierto? Entonces, si f de b, bueno, quitemos esto. Si f de b, uy, es igual a 0. Listo. Salta si f de b es igual a 0, en ese caso. Bueno, tomamos esto. Y ahora sería la instrucción la otra instrucción. Entonces, esta sería lo contrario. Entonces, va a ser un salto de línea si b es igual a 1. Entonces, salta si el bit b del registro f es 1. ¿Sí? O sea, lo mismo que acabamos de ver, pero validando que b valga 1 en este caso. Entonces, digamos, la notación de esto nos quedaría saltar si f de b es igual a 1. ¿Listo, chicos? ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, veamos otra. Entonces tendríamos ahora... a ver, bueno, aquí. Así. Bueno, esta instrucción tiene dos partes, ¿no? La primera sería, bueno, digamos, si vemos la raíz dec, ¿a qué les suena a ustedes? A ver, Emerson, ¿a qué te suena la raíz dec? No, no sé, profe. Bueno, Andrés, ¿a qué te suena? No sé, igual. Bueno, chicos, dec, digamos, como estamos en términos de desarrollar operaciones, entonces dec hace alusión a decremento o decrementar, ¿sí? Digamos que sería una instrucción que nos serviría como para hacer un contador, ¿cierto? Pues tomar el valor de una variable y empezarla a decrementar hasta cierto punto, pues como para construir un ciclo, ¿sí? Un ciclo, una función que se les puede ofrecer allí. Entonces, como les decía, esta instrucción tiene dos partes. Miren, aquí entonces lo primero
Uy. Lo primero sería decir que pues vamos a decrementar, bueno, digamos disminuir, es lo mismo básicamente. Vamos a disminuir a f en 1. ¿Sí? Vamos a ir disminuyendo f de 1 en 1. ¿Sí? Igual, esa función también se puede definir, digamos, de cuánto en cuánto se puede ir decrementando, pero ahorita quedémonos con lo básico, ¿no? De momento, así como está, sería decrementar o disminuir f en 1. ¿Listo? Eso sería la primera parte de la instrucción, ¿no? Lo segundo, digamos, sería que, digamos, esta S que tenemos aquí, que la tenemos en los dos métodos anteriores, ¿sí? Si la asociamos a la palabra en inglés, entonces sería de skip, de saltar, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta instrucción es que va a hacer un salto de línea también, ¿sí? Entonces, la primera parte, repitiendo, sería disminuir la variable. La segunda parte es hacer un salto de línea, ¿cierto? Entonces, la primera parte, disminuir f en 1. La segunda parte, saltar si el resultado es 0. ¿Vale? Dicho de otra manera, si yo tengo la variable, empiezo a decrementarla, entonces, cuando ese decremento llegue a 0, entonces va a hacer un salto de línea, ¿vale? ¿Es claro hasta ahí o tienen alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿preguntas? No, profe. Vale, chicos. Bueno, entonces, bueno, hagamos la anotación de función. Aunque, a ver. Bueno, debe haber pasado otro tablero. Bueno, hagámoslo aquí mismo. Ahorita lo acomodo mejor. Entonces, digamos... Bueno, ese esquema me sirve. Un poquito más larguito. Listo. Entonces, inicio. Entonces ya dijimos, f lo vamos a disminuir en 1, ¿cierto? Y pues esa es la función como tal, la primera parte. O sea, f menos 1, y ese resultado lo vamos a almacenar en d, ¿cierto? Y, bueno, luego decimos que vamos a saltar. Bueno, de pronto como para seguir ahí, pongámosle una coma. Entonces, f menos 1 se va a guardar en d, que es la primera parte. Disminuir a f en 1. Y la parte de saltar, ¿cierto? Digamos, bueno, aquí de pronto algo que no mencioné. Aquí vemos un elemento adicional, ¿cierto? Que es esta z, ¿sí? Entonces, esa z, ¿sí? Digamos que va a ser como la bandera, ¿no? La vamos a utilizar como una bandera, ¿sí? Entonces, digamos, cuando este f de menos 1 llegue a 0, lo que habíamos dicho, entonces esa z va a cambiar de estado, ¿sí? Aquí vamos a tomar, bueno, digamos como el true o el false, ¿no? Vamos a tomar el 0 como false, el 1 como true, ¿sí? Entonces, la primera, como les decía, vuelvo y repito, esta instrucción tiene dos partes. La primera parte es tomar a f y empezarla a disminuir de 1 en 1, y ese resultado guardarlo en d, ¿no? Ahora, cuando d valga 0, ¿cierto? La condición de saltar se va a poner en verdadero, o sea que z va a valer 1, ¿sí? Como z mío. Entonces, cuando d llegue a 0, z va a valer 1, o bueno, va a validar esa bandera. Entonces va a validar, bueno, va a saltar si z es igual a 1. O sea, cuando se cumple esa condición, esa segunda parte
pues va a hacer el salto de línea. ¿Es claro esa parte, chicos? Igual esta es como la anotación, ¿no? Como para la definición, pero el principio es como les digo. O sea, es decrementar la variable hasta que llegue a cero. Si llega a cero, entonces hace salto de línea. ¿Sí, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Entendido, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno. Vamos con la siguiente. Igual, este resumen, todo eso lo van a encontrar en las diapositivas, pero sin embargo, pues, prefería hacerlo así, pues, como para que vayamos viendo cómo se va construyendo estas instrucciones y, bueno, para comprenderlas mejor. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar con la siguiente parte. Entonces, incrementar. Lo mismo, vamos a... Entonces aquí, bueno, ya no sería incrementar, perdón, no sería disminuir, sino incrementar. Y saltar si el resultado pues, es 1. Listo. Y entonces, bueno, aquí tomando nuestro otro elemento. Entonces aquí ya no tenemos f-1, sino f más 1, porque lo estamos incrementando, ¿cierto? Sí, f más 1. Y salta si z, bueno, aquí la bandera cambia, entonces entra, el estado de z cambia a 0. ¿Listo? O sea, digamos que es lo mismo, pero al revés, digamos, aquí estamos validando un incremento y en el anterior estamos validando un decremento, ¿sí? Que de pronto es más probable que utilicemos el primero, ¿listo? Y de hecho, bueno, el primer ejercicio que hagamos, pues ya vamos a ver por qué. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. No, profe. Vale, chicos. Bueno, vamos a compartir esto. Y vamos a compartir esto. Bueno, vamos a ver aquí estas últimas instrucciones de acá, ¿cierto? Tenemos la instrucción NOP, ¿cierto? Que básicamente, bueno, a lo que se refiere es a no operation, ¿sí? Como, digamos, del inglés, ¿sí? Pero básicamente es como, digamos, limitar el funcionamiento de un pin en términos de software, ¿sí? Si ustedes recuerdan de pronto de su curso de digitales, había algunos PIC, ¿cierto? Algunas compuertas, ¿cierto? Que tenían algunos pines, digamos que se llamaban NC o No Connection, ¿sí? Porque pues no tenían ninguna funcionalidad, ¿sí? En términos físicos, digamos, desde el fabricante ya venía esa limitación. Acá nosotros también podemos limitar el funcionamiento de un determinado registro, de un determinado pin, ¿sí? Con esa instrucción. Luego tenemos la otra, que es el clear WDT, ¿sí? Que pues básicamente, o sea, lo que hace es reiniciar el valor del temporizador de watchdog, ¿sí? O también llamado perro guardián, ¿sí? Que pues bueno, que es como una variable que se encarga de vigilar el tiempo de ejecución de algunas instrucciones, de algunos métodos, pero ya pues en una programación propiamente dicho, ¿sí? Y pues digamos que de pronto si hay algún problema de ejecución de dicha instrucción o que se traba el programa, por así decirlo, es como un botón de reinicio, pero a nivel de software. ¿Ok? Entonces lo que hace
es como su nombre lo indica, pues bueno, resetear, o que en nuestro caso sería cargar un valor de cero, ¿sí? Para reiniciar la cuenta y de pronto reiniciar la cuenta o el inicio del proceso, básicamente. Y por último tenemos el modo sleep, ¿sí? El modo sleep, pues entra como en un estado de reposo en las instrucciones o la ejecución del programa. Esto, digamos, es importante, eh, por lo menos en términos de consumo energético, dado que, pues, digamos, para ciertos contextos, para ciertos programas, no es necesario, digamos, que esté ejecutándose, funcionando todo el tiempo. Habrá, digamos, por ejemplo, un escenario de una transmisión de datos o de recepción de datos en el que el microcontrolador o el PIC no necesariamente tenga que estar recibiendo o enviando datos todo el tiempo. Entonces, se puede configurar para que en cierto periodo de tiempo o después de cierto número de envío de bits o de recepción de bits, entre en ese estado de reposo, haciendo que pues baje el consumo energético. Hagan de cuenta como cuando ponen a suspender su equipo o en un estado de hibernación, a fin de que cuando tenga que reiniciar la transmisión o reiniciar la recepción, pues nuevamente arranque y pues empiece a ejecutar nuevamente el código, ¿sí? Pero como les digo, es básicamente eh, para, para eso, ¿no? Para una cuestión de ahorro energético. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, ninguna.